Nacional del Congreso presenta. Por unanimidad, el Pleno del Senado otorgó la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Como es tradición, senadoras y senadores se dieron cita en la antigua casona de Xicoténcatl y conforme al protocolo se entregó la presea correspondiente al año 2022. Días antes, en la sede de Reforma, así se habló de la novena mujer que ha sido galardonada con esta medalla. Al entregarle a Elena Poniatowska la medalla Belisario Domínguez, saludamos también a los periodistas y a las periodistas mexicanas y mexicanos que nunca han temblado ante el poder, que no se han inclinado obsequiosamente ante el poder. Así los posicionamientos, pero en un momento más los detalles de las palabras de la galardonada. Soy Paulina Usigli y por lo pronto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Arrancamos. La falta de acceso a la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo obligatorio que incluye primaria y secundaria tras rebasarse los 15 años de edad son factores que determinan el llamado rezago educativo de una población. Hacer frente a esta problemática es tarea del Estado y de todos quienes sentimos alguna responsabilidad por la educación. De ahí el motivo de la iniciativa presentada por el senador Ricardo Velázquez. Al principio de pandemia mi familia sufrió muchas crisis, una de esas económicas, entonces se me hizo muy difícil continuar. Además todo esto de la pandemia y las cosas en línea se me hizo muy complicado, entonces por ese motivo no pude seguir estudiando. Durante la pandemia, los estudiantes mexicanos perdieron un equivalente a 2 años de escolaridad, según datos del Banco Mundial. Si bien las cifras antes del COVID no eran muy alentadoras, hoy se tornan preocupantes, pues tras la pandemia, el estándar colocó a nuestro país en una posición de rezago educativo que apenas alcanza el primer año de secundaria. De ahí el llamado de la SEP para volver a la escuela y bienvenidas todas las iniciativas y los esfuerzos para salir del rezago. Por eso estamos proponiendo que los sábados haya un espacio especial para ellos, pero no nada más para ellos. Durante los recorridos que realizo por el país, estoy convencido de que tenemos alumnos que son rezagados, es decir, que no tienen tanto nivel de aprendizaje como otros, y también a ellos hay que reforzarles sus materias. El rezago educativo tiene consecuencias que no solo impactan en la competitividad del país. Un ciudadano con menos aprendizaje se traduce en un trabajador con menos habilidades, lo que reduce sus ingresos en 8% al año durante toda su vida laboral. Son muchos factores los que hacen que algún estudiante deserte. En primer lugar, podríamos colocar el contexto familiar. En muchas ocasiones los chicos no tienen este apoyo, su contexto social no logra comprender que es muy importante la preparación, ya que en muchas ocasiones, dependiendo el lugar en donde se encuentren, su prioridad es comer. Su prioridad es solamente ir al día y no tener una carrera profesional. Cuando el propósito de retomar los estudios se complica, puesto que el sistema educativo es de lunes a viernes y entra en conflicto con la jornada laboral, la idea de aprovechar los sábados puede convertirse en una alternativa positiva para una población que se estima podría alcanzar la cifra de 800,000 alumnos que al concluir la secundaria no se inscribirán a nivel bachillerato. Sería una buena estrategia, pero tendría que tener determinadas características que hay que tomar mucho en cuenta. Los chicos van de lunes a viernes en un horario de 7 a 2 o de 2 a 8 de la noche. Cubrirlo solamente en un contexto sabatino sería muy complicado. Entonces aquí es en donde tendríamos que hacer un buen diseño de programa en el cual ver cuáles son las materias, cuál es la currícula que se le va a dar para que logre adquirir estos aprendizajes esperados en menos tiempo. Sería algo muy bueno.
si hubiera existido este sistema antes, ahorita no estuviera en la preparatoria, estuviera en la universidad y estuviera más adelantado en todo lo que es mi carrera, y yo creo que estaría más preparado ahora sí que para lo que es la vida. La educación es lo más importante para poder recuperar este país. Si queremos de verdad cambiar este país, tenemos que empezar por la educación. Durante la primera mitad del siglo XX, marcada por la Primera Guerra Mundial, se advirtió la necesidad de una protección especial para la niñez. Así, en 1924, la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra, donde se reconoce por primera vez la existencia de derechos específicos para los niños y las niñas. Ese mismo año, México acepta la ratificación de la Sociedad de Naciones e instaura la celebración del Día del Niño durante la presidencia del general Álvaro Obregón, la cual sería cada 30 de abril. Ante esto, el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, invitó a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión hacia la niñez, así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar y sus derechos. Hay que hacer de cada escuela un palacio con alma, para que los niños pobres, descalzos y hambrientos vivan en palacios las mejores horas de su vida y guarden recuerdos luminosos. El pasado 30 de abril del 2022, el Senado de la República abrió por primera vez sus puertas para que niñas y niños conocieran las instalaciones del recinto legislativo, los lugares de trabajo de los legisladores y la labor que realizan diariamente. Nosotras y nosotros tenemos derecho desde que nacemos y somos parte importante de este mundo. Las niñas y los niños merecemos los mismos derechos, no importa la condición social. Cuando uno viaja hacia Veracruz desde la Ciudad de México, invariablemente se topa con él y no hay manera de evadirlo. Lo describió Sergio Galindo en su novela El Bordo, y para más señas se encuentra agazapado entre las curvas de Maltrata. Es un magnífico bosque de niebla, ecosistema que se encuentra en las zonas montañosas intertropicales y que se caracteriza por unos altos niveles de lluvia, humedad, neblina, nieblas y contrastantes temperaturas durante todo el año. Gracias a estas características, los bosques de niebla poseen una alta biodiversidad, entre los que se encuentran aproximadamente 150 especies de plantas, 120 especies de aves, 40 especies de orquídeas, 15 especies de mamíferos, 50 especies de mariposas, además especies frutícolas y medicinales nativas. Este ecosistema merece toda nuestra atención y cuidado, ya que solo queda el 1% de su cobertura original y enfrenta amenazas que ponen en peligro la vida de sus especies. Además, este bosque mantiene el suministro de agua de comunidades y ciudades de aguas abajo, mitiga erosiones, inundaciones y poca retención de agua de lluvia, entre otras. En el año 1998 inició una campaña llamada Por la biodiversidad del bosque de niebla, que consiste en la difusión de atractivos naturales, culturales e históricos con los que cuenta la Sierra Central Veracruzana. El objetivo de concientizar a la población, tanto habitantes como visitantes que llegan a Coatepec, que llegan a Veracruz, sobre la importancia de rescatar y dignificar las áreas naturales protegidas que tenemos en este país, que es uno de los 10 más megadiversos del planeta, de los 193 países que existen. Por tal motivo, en el Senado se presentó la exposición 30 fotógrafos y 30 empresarios por la biodiversidad del bosque de niebla, una muestra fotográfica que durante 2 años ha realizado una campaña con foros, jornadas de reforestación y adopción de árboles nativos del bosque de la niebla.
Para quienes esperaban un discurso político por parte de la escritora y periodista Elena Poniatowska, tras ser condecorada con la medalla Belisario Domínguez, no hubo más que una humilde disculpa y, eso sí, una larga lista de acontecimientos y personajes que delinearon la biografía de la galardonada, quien dijo sentirse sorprendida por la entrega de este reconocimiento tras poco más de 9 décadas de vida. Lo cierto es que, lejos de decepcionar, el discurso de doña Elena Poniatowska ya forma parte del célebre anecdotario y frases memorables emitidas desde la tribuna de Xicoténcatl. Aunque nació con título de princesa, Helene Elizabeth Louis Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor eligió desde hace 70 años el oficio de preguntona. Desde 1953 escribo en un ámbito amistoso y competitivo. Si fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Y cómo no se iba a convertir en una de las mejores preguntonas, con tremendos maestros y, sobre todo, matriculada en una escuela a la que nadie quería ir? Tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río y muchos otros. Pero fue en la cárcel preventiva, en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Benito Taibo la bautizó como la Princesa Roja, la reportera de las personas invisibles del régimen, las luchadoras sociales, las madres de los estudiantes del 68, los huelguistas ferrocarrileros, los zapatistas y toda una larga lista que luego se tradujo en novelas y narraciones que la hicieron merecedora del premio Cervantes. Imposible no amar a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Clemente Orozco, a Ramón López Velarde, a Juan Rulfo, a Francisco Toledo, a Jaime Sabines, a Monsi y a Pacheco y a nuestros grandes luchadores sociales. A punto de cumplir 91 años, Elena Poniatowska es condecorada con la medalla Belisario Domínguez y pide disculpas a quienes esperaban un discurso político. En cambio, regala a los asistentes de la antigua casona de Xicoténcatl una narración centenaria de personajes y paisajes del México que fue y del que deja registro a través de sus crónicas, pero también del México presente, el de las escritoras y feministas que la acompañan en este viejo salón y que rinden homenaje a la Princesa Roja, la admirada preguntona Elena Poniatowska. Hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio. 2 sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias. Estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Con el objetivo de discutir y formular un proyecto técnico para uniformar la legislación electoral, el 1 de enero de 1932 se efectuó el primer Congreso de Legislaturas de los Estados, convocada por el Partido Nacional Revolucionario, PNR. En dicha reunión se discutió el tema de la no reelección, cuyo debate apasionado obligó al PNR convocar para el 30 de octubre del mismo año, en Aguascalientes, una Asamblea Nacional Extraordinaria. El objetivo de esta asamblea era definir los términos en que el principio antirreeleccionista se inscribiría al programa del partido. En un contexto político donde el expresidente Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución, impidió el mandato absoluto de los presidentes en turno, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez.
El Partido Nacional Revolucionario debía definir los alcances del principio revolucionario de la no reelección. De esta forma, el Comité Nacional del PNR estableció la postura de la no reelección absoluta para el presidente de la República y los gobernadores constitucionales de los estados, así como los gobernadores sustitutos, interinos o que bajo cualquier denominación ejercieran el cargo en los 2 últimos años del periodo. En la asamblea que se llevó a cabo en Aguascalientes, se aprobó el principio de la no reelección y luego se aplicó en la ley de 1917. El 30 de noviembre de 1932, el Comité Ejecutivo Nacional del PNR, presidido por el general Manuel Pérez Treviño, envió el proyecto de reformas constitucionales al Honorable Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las reformas fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933, las cuales siguen vigentes en nuestra Carta Magna. 3 años de baja precipitación pluvial ha provocado afectaciones en casi 3/4 partes del territorio nacional, porcentaje que abarca 16 entidades que ya tienen afectaciones en el 100% de su territorio, lo cual amenaza a la producción agrícola y pecuaria. A ello hay que sumar los bajos niveles de agua en las presas del país y los efectos del cambio climático que, afirman los expertos, ha provocado que México se haya vuelto un país más cálido a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Por ejemplo, se ha reducido la cantidad de días frescos desde los años 60 y las noches cálidas van en aumento. El agua es necesaria para la subsistencia de todas las formas de vida, para el buen funcionamiento de los ecosistemas y para la obtención de nuestros alimentos. La disponibilidad del vital líquido condiciona las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país, y su calidad es factor determinante para la salud de la población. El cambio climático es una de las principales preocupaciones de nuestros días, pues ha aumentado la frecuencia e intensidad de las tormentas, inundaciones y sequías, lo que provoca variaciones en la disponibilidad del agua en el planeta. Según un informe de la ONU, en 2050 la escasez de agua afectará alrededor de la mitad de la población mundial que vive en regiones con estrés hídrico. En México, actualmente vivimos una sequía que provoca afectaciones en casi 3/4 partes del territorio nacional, lo que impacta negativamente a los productores agropecuarios, amenazando a la economía nacional. Cuando ya está el problema encima es cuando tratamos de resolverlo. No nos anticipamos a las consecuencias y por eso los impactos son elevadísimos. Si aprendiéramos a usar el pronóstico del clima, a entender mejor cómo va la relación clima, agua, impactos, tendríamos un país menos vulnerable a las sequías. La correcta gestión del agua es indispensable para garantizar un suministro de calidad, sostenible, que minimice pérdidas y cuente con la capacidad de responder a los cambios de la oferta y la demanda. Por ello, en el Senado de la República se hizo un exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que implemente un programa urgente de apoyo al sector agropecuario que permita atender el problema de la sequía en el país. Es indispensable una gran reflexión nacional sobre la política hidráulica y que esta reflexión nacional nos lleve a que en el presupuesto de la República existan recursos suficientes anualmente en un programa de mediano plazo. Invertir, por ejemplo, en un programa de cultura del agua. O sea, tenemos todos que aprender a vivir con menos agua y a ser más eficientes con menos agua. Tenemos que invertir en nuevas tecnologías para limpiar el agua. Tenemos que invertir en limpiar todos nuestros ríos, lagos, etcétera, cuerpos de agua que hemos descuidado por años. Ante estos retos, es primordial contar con una regulación eficiente en la gestión del agua e invertir en infraestructura para garantizar el abasto a la población. La palabra clave es planeación. No podemos seguir con las mismas rutinas cuando está cambiando el clima, cuando están cambiando las demandas, cuando está cambiando la tecnología. La sequía tiene que atenderse de manera urgente.
La inteligencia artificial es una tecnología que se encuentra presente y se expande día a día en la vida cotidiana de las personas inmersas en el mundo digital. Su importancia es tal que para el 2030 se proyecta que el sector de la inteligencia artificial contribuirá con casi 16 billones de dólares a la economía mundial, más que la producción actual de China e India combinadas. Aunque estos desarrollos están cambiando la forma de llevar a cabo múltiples actividades en la solución de problemas, esto también ha despertado preocupaciones sobre los retos y los riesgos de la gobernabilidad de la inteligencia artificial, particularmente por el surgimiento de algoritmos que podrían irrumpir en los mercados laborales donde al menos 2/3 de los empleos están expuestos a algún grado de automatización por medio de la inteligencia artificial. Es así que países como Italia, Estados Unidos y China ya anunciaron pasos hacia la regulación de las aplicaciones de inteligencia artificial. Francia, Irlanda y Alemania evalúan algunas opciones, mientras que la Unión Europea trabaja en una ley de inteligencia artificial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, llamó a los países a que apliquen sin demora el marco ético sobre inteligencia artificial y que pongan al ser humano en el centro de todas las decisiones a través de temas como la inclusión, la equidad y la no discriminación en todas las etapas de los sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, dicho marco favorece la transparencia, la rendición de cuentas, la privacidad y la gobernanza de datos, temas todos que se vigilan muy de cerca en comisiones desde el Senado de la República. Aunque la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios establece como regla insalvable la presentación de recetas médicas para la compra de medicamentos regulados, lo cierto es que el control y vigilancia de opioides y otros estimulantes deja mucho que desear. Por tanto, legisladoras y legisladores se han pronunciado por darle más atención a los registros y venta al público de dichos medicamentos. Los retos en redes sociales son un peligro para la salud y más aún si no se cuenta con la precaución e información correspondiente. Por ejemplo, recientemente algunos jóvenes han utilizado un medicamento controlado para grabar videos y subirlo a las redes. Últimamente se ha hecho viral eso de que, a ver, el que se duerme primero pierde. Entonces esto ha dado paso a algo muy importante que debemos tomar parte todos, el gobierno federal y todas las autoridades, inclusive la sociedad, padres de familia, maestros, asociaciones, todos debemos estar involucrados en esto que está creciendo y que debe de parar. En el Senado de la República se propuso crear el Registro Nacional de Venta de Medicamentos a fin de vigilar las compras de fármacos controlados que realice una institución de salud pública o privada, así como su venta en farmacias e inventario, a efecto de tener pleno control de estos productos. Yo tengo una nieta adolescente y ella me ha comentado estas cosas y lo que ella dice es que sus amigos que venden estos productos en la escuela los toman del medicamento de sus abuelos, que sí se los indica el médico, pero ellos lo sustraen. Este proyecto busca incidir en la Ley General de Salud, pues el acceso a medicinas controladas por parte de menores de edad es cada vez más frecuente. No se deben expedir recetas nada más así, a nada más porque sí. Debe haber un registro, pero real, porque sí hay registro, pero no se lleva realmente como debe de ser. Entonces, por eso la iniciativa, para que no se dé la causa de que cualquier persona pueda utilizar una receta de alguien que ni siquiera está registrado como médico. Controlar la venta de medicamentos, pero sobre todo denunciar aquellos puntos donde se comercialicen sin receta, representa un paso efectivo en materia de prevención, tarea que nos incumbe a todas y a todos. Está la Secretaría de Salud, o COFEPRIS, ¿verdad?, que llevan ese control, pero sí se necesita un poco más.
porque lo digo, las recetas a veces se dan a tajo y destajo. Concluye el segundo periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura, así que en la siguiente entrega de este programa les tendremos un balance con lo más relevante, pero también los pendientes importantes del mismo periodo. Por lo pronto no me resta más que agradecer su interés por los temas que les hemos presentado y reiterar la invitación para que nos acompañen la próxima semana. Opiniones, sugerencias o aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo de Cámara Alta me despido, ya lo saben, con un abrazo sincero. Pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó